Hola, buenas noches. Estamos en el penúltimo día de este simposio que hemos denominado WINSBAT Plus. Estamos en la semana del Plus, una semana especial de temas referentes a COVID-19. Hemos tenido charlas el día lunes, el día de ayer y mañana. Mañana concluimos. El día de hoy es una charla especial, es un día que no tenemos programado. Y tengo pues el gusto de verdad presentar nuevamente a un nuevo amigo. Siempre cuando yo era estudiante escuchaba de él en las Puta. UCIs. Lo escuchaba de él, no lo conocía. Oye, sí, no sé, no es mentira. Y bueno, no tuvo la suerte como algunos de nosotros de realizar la especialidad aquí en nuestro querido país, pero tuvo la fortuna de formarse pues en Argentina. Es el doctor Hugo Hernández. Él es médico especialista en terapia intensiva y medicina crítica. Tiene un fellow de trasplantes de órganos sólidos. Es especialista en ECMO. Es médico tratante de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Bernaza. Médico tratante del Hospital de la UCI, del Hospital Universitario. Y médico tratante del Grupo Hospitalario Kennedy. El tema de Huguito esta noche es síndrome de estrés respiratorio severo. Sin más, Huguito, te agradezco de antemano tu participación, tu tiempo. Sé que estás como algunos corriendo de un lado para otro. Y sin más, el auditorio es tuyo. Gracias, Julito, un verdadero placer. De verdad agradecido por tan bonita presentación. Bueno, la charla de hoy día es algo que tal vez muchos conocen, es más que todo un repaso con respecto al tema de distrés respiratorio, es algo que estamos viviendo en plena pandemia. Influye también un poquito de historia del distrés respiratorio antes del enfoque del COVID y el distrés respiratorio ahora con el contexto del COVID. Parte de las guías de tratamiento y algo de ECMO, ¿ya? Que hay un par de grupos que se están estableciendo acá en Guayaquil, entre los cuales uno forma parte. Y la idea obviamente es repasar conceptos. La charla está abierta, si ustedes desean hacer preguntas o discutir casos, no hay ningún inconveniente. Arranquemos. Un poquito de definición como para poder definir más que todo el distrés respiratorio. Entidad clínica que se caracteriza por daño alveolar inflamatorio difuso, ¿ya? De manifestación aguda que provoca hipoxemia, alteraciones en la distensibilidad, es decir, de la distensibilidad y la compliance pulmonar, y generalmente se acompaña de cambios radiológicos. Esto es muy importante saberlo y vamos a ir viendo la fisiopatología del distrés. Algo de historia. Desde 1967, el trabajo del doctor Ambut describió como una serie de pacientes de 272 casos en 7 autopsias, membranas hialinas con tejido inflamatorio, con edema hemorrágico intersticial y alveolar agudo. En 1988, el grupo de Murray encontró para definir este tipo de patologías o este tipo de pacientes una clasificación o una puntuación para establecer la existencia de una lesión pulmonar aguda, en la cual obviamente se dio la bendita clasificación de Murray, que después la vamos a ir analizando un poquito más, en donde se ven varias alteraciones, no solamente a nivel de la radiografía de tórax, sino también a nivel de la oxigenación pulmonar, el requerimiento o no de presión inspiratoria al final de la respiración, y le daba una puntuación asociada a una mortalidad. La Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva dio un consenso, ya tomando en cuenta también el estado del tiempo, que fue muy importante definirlo, para poder definir como síndrome de distrés respiratorio agudo, y lo caracterizaba por un contexto de menos de 7 días. Y en ese entonces se utilizaba, y todavía algunos utilizamos, el catéter de la presión pulmonar o el catéter de Swan-Ganz, en donde también tomaban en cuenta el enclavamiento de la misma, si era asociado o no a hipertensión auricular izquierda. Llegamos a la clasificación de Berlín, que es la que todos conocemos, dada en el 2011, en la cual lo clasifica como leve, moderado o grave, ya tomando en cuenta el inicio de los síntomas, la presencia o no de una imagen torácica, el origen del edema, el grado de hipoxemia
y lo ponía como leve, en donde teníamos una hipoxemia o una relación de una PAFI en alrededor de 200 a 300, moderado que va de 200 y severo en 100 o menor. La característica de este síndrome se basa por la presencia de hipoxemia, infiltrados pulmonares bilaterales, disminución de la compliance pulmonar, lo cual se da específicamente por la presencia de shunt intrapulmonar, es decir, una alteración a nivel de la ventilación-perfusión, causada por el edema pulmonar y el edema intersticial a nivel de la membrana hialina. El daño alveolar difuso se da específicamente a nivel de este tipo, ¿ya? Y se caracteriza por la alteración de los neumocitos tipo 1 o, de lo contrario, la producción o la fibrosis organizada y proliferación de los neumocitos tipo 2. La fisiopatología del síndrome respiratorio agudo, como ustedes pueden observar, como les dije, es parte de un repaso nada más. Existe el daño a nivel de la membrana capilar, hay activación de las células leucocitarias, hay presencia de necrosis tubular, hay activación de macrófagos, activación de linfocitos, activación de factor de necrosis tumoral, factor de activación de interleuquinas, activación de marcadores inflamatorios, lo cual va a provocar un edema alveolar. Este edema alveolar lo que va a provocar posteriormente, obviamente, es rigidez y fibrosis, alteración de la ventilación-perfusión, hipoxemia, alteración metabólica y disfunción multiorgánica. ¿Cómo se traduce clínicamente todo lo que les acabo de decir? La fisiopatología del estrés por la presencia de insuficiencia respiratoria aguda, disnea, taquipnea, triaje, utilización de los músculos accesorios de la ventilación y obviamente claudicación respiratoria. Como se pueden dar cuenta en las imágenes que muchos de nosotros hemos visto, hay anomalías en el intercambio gaseoso, hay presencia de hipertensión pulmonar, disminución de la compliance pulmonar, lo cual termina en un patrón fibrótico si no se resuelve a tiempo. Esto disminuye de gran manera, obviamente, la oxigenación a nivel tisular, provocando el distrés respiratorio. Las etapas del daño alveolar difuso, en 3 fases específicamente, la fase exudativa, fase proliferativa y fase fibrótica. La fase exudativa generalmente se da dentro de los primeros días, desde el día 0 en el comienzo de los síntomas, en donde hay alteración por edema a nivel de la membrana. La fase proliferativa, inflamación intersticial y posteriormente la fibrosis cuando generalmente no se corrige adecuadamente la causa. Es muy importante repasar esto. Ahora en plena pandemia, toda alteración de la radiografía o toda alteración de una tomografía se la caracteriza como COVID. Pero sin embargo, la etiología del distrés respiratorio es muy variable. Puede ser por infecciones virales, fúngicas, bacterianas o parasitarias, inhalación de gases tóxicos, reacciones medicamentosas, shock de diferentes clases, enfermedades del colágeno sistémico, reacciones por radiación, reacciones alérgicas agudas, hemorragia alveolar o enfermedades idiopáticas. Por eso es importante que, independientemente del estadio del distrés, estudiar la etiología para poderla tratar de una manera adecuada. Su diagnóstico, a la base, siempre, a la base tiene que ser un diagnóstico clínico. Posteriormente, un diagnóstico radiológico. Tomar en cuenta lo que es la alteración de la ventilación-perfusión, una gasometría. Tomar en cuenta la etiología, la toma de muestras de cultivo, para poder hablar obviamente de cuadro séptico o infeccioso. Tener la posibilidad de tomar una muestra respiratoria, bien sea con un hisopado, un aspirado traqueal, o en el contexto un lavado broncoalveolar, o si no, se define con una biopsia pulmonar. El tratamiento. Primero, tratar la causa de base. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria y con distrés respiratorio, obviamente lo que vamos a necesitar es que ese pulmón descanse. La utilización de ventilación mecánica, sea esta invasiva o no invasiva, es clave para el tratamiento de la misma, especialmente actualmente en la pandemia que estamos viviendo. Desde la utilización de oxígeno, bien sea por mecanismos de bajo flujo, como la cánula nasal, la mascarilla de Venturi, o mecanismos por flujo más elevado, mascarilla de reservorio, BNI, cánulas de alto flujo, hasta llegar a la ventilación mecánica invasiva.
tomando en cuenta que varios trabajos que vamos a repasar después, la ventilación tiene que ser de manera protectiva, tomando en cuenta el daño pulmonar que podemos estar realizando con la misma ventilación. Esta se da de una manera protectiva de 4 a 6 mililitros kilo predicho, no kilo real. Optimización de la PIP con método de titulación, tomando en cuenta una presión plató menor a 30, un driving pressure menor a 15, y podemos o no tomar en cuenta la hipercapnia permisiva. Hay que prevenir el desarrollo de edema pulmonar por el aumento de la presión hidrostática, evitar la sobrecarga de fluidos, tomar en cuenta también que los pacientes que están ventilados tienen que descansar totalmente, piense de concentración, relajación y bloqueo neuromuscular. La utilización del decúbito prono es muy importante y también, obviamente, como una terapia alternativa al ECMO. Bueno, como les comentaba, la ventilación mecánica, obviamente en el estudio de Amato en ARMA, ventilación protectiva 6 mililitros kilo, optimización de la PIP con método de titulación, preferible con balón esofágico, metas para la misma, presión plató, presión menor de 30, drive pressure menor de 15 y hipercapnia. El estudio que nos decía en el 2004 del Journal Medicine sobre la ventilación protectiva, 6 mililitros versus 12 mililitros kilo, y varios estudios que te avalan sobre el tema del distrés respiratorio, ¿ya? Obviamente la presión positiva y el cuidado, obviamente, del pulmón. El objetivo del PIT es muy importante como para poder manejar el distrés respiratorio, y el enfoque posible es tratar de evitar el daño pulmonar causado por la ventilación mecánica, o lo que se conoce comúnmente como VIR. El drive pressure es muy importante también tomarlo en cuenta por los efectos también dados por la presión pulmonar. Es un predictor de mortalidad muy importante. Es importante tomar en cuenta la ventilación protectiva. Aumenta el 5% por cada mortalidad por centímetro de agua que aumenta. La utilización del prono, la acumulación de material inflamatorio en la parte posterior de los pulmones. Esto obviamente aumenta la hipoxemia a nivel de los pacientes. En ese contexto, la utilización de ventilación protectiva en prono también es muy importante para disminuir el edema causado por el daño pulmonar o por la injuria pulmonar. Aquí vienen las teorías de Babylon que todos las conocemos, o la distribución asimétrica de la ventilación, con áreas normalmente ventiladas o áreas colapsadas o sobredistendidas. Un poquito de fallas. La utilización del prono también, como se pueden dar cuenta, es muy importante, ya que mejora la complacencia pulmonar, mejora la ventilación alveolar, mejora la perfusión y obviamente saca la presión expuesta o sobreimpuesta sobre la parte posterior de los pulmones. Esto mejora obviamente la relación ventilación-perfusión en los pacientes con distrés respiratorio. Al mismo tiempo, evita lo que es la superposición del corazón y ayuda a mejorar la oxigenación de ciertos órganos a nivel del mediastino y de la parte abdominal. Y estos son unos estudios que se utilizaron desde Gattinoni en el 2001, Gurren en el 2004, Mancebo en el 2006, Tacón en el 2009 y Gurren en el 2013 también, sobre las ventajas de prono en diferentes grupos hospitalarios en estudios diferentes. Esto como para poder definir en un momento lo que es la utilización del prono y la mejoría después de pronar al paciente con distrés respiratorio. Contraindicaciones del prono: inestabilidad hemodinámica, alteraciones cardiovasculares, inestabilidad obviamente de la médula espinal, cirugía abdominal previa torácica, esta obviamente es una contraindicación relativa, aumento de la presión intracraneal, politraumatismo con fracturas inestables o embarazo. Complicaciones que pueden haber en el prono: edema facial, escaras por decúbito, dificultad para la alimentación enteral. Sin embargo, ahora en la actualidad, en el contexto de la pandemia, hemos utilizado mucha alimentación enteral en los pacientes con
con prono, con buena respuesta. Puede haber extubación accidental, intubación selectiva, obstrucción del tubo endotraqueal cuando generalmente encontramos presiones pico elevadas, o salida accidental de los accesos venosos. Por ende, el cuidado del paciente en prono es muy importante, los cambios de posición cada hora, la aspiración de secreciones, la medición de la presión pico, verificar que no haya ninguna complicación a nivel de la parte rostral de los pacientes en decúbito. Tenemos fotos de nuestros propios pacientes que se encuentran en las unidades de terapia intensiva, el cuidado de los mismos y el cuidado antiescalas. Ventilación mecánica protectiva y monitoreo hemodinámico. Los objetivos siguen siendo los mismos, sea en prono o sea en decúbito supino. Ventilación protectiva, 4 o 6 mililitros kilo, tratar de bajar los niveles de FiO2 por debajo del 60%. Iniciar con una PID alta, generalmente hasta que podamos titularla. Si tenemos un balón esofágico sería excelente. Un delta P menor a 15 y una presión meseta menor a 30. Eso era lo que más o menos teníamos conocimiento del distrés respiratorio hasta que llegó nuestro gran amigo el coronavirus. El coronavirus, ya tenemos un año celebrando esta bendita pandemia a nivel de nuestro país y a nivel del mundo. Esto empezó en el 2019 en Wuhan y se extendió hasta llegar a Ecuador, en donde comenzamos a finales de febrero, en marzo. Y ahorita estamos conversando precisamente que teníamos una tercera oleada con respecto al aumento de casos de coronavirus. ¿Qué nos enseñó este bendito virus? ¿Ya? El tiempo de exposición, la evolución de la enfermedad y obviamente la respuesta adecuada o la respuesta temprana para el tratamiento adecuado. Al principio tuvimos muchas controversias con respecto al manejo de COVID, pero sin embargo cada vez nos hemos dado cuenta que entre menos cosas utilicemos, más rápido salen los pacientes. Lo más importante saber es el tiempo de contagio y saber el estado de hiperinflamación pulmonar que se presenta en este tipo de pacientes. ¿Cómo contrarrestarlos? Obviamente, ya el tratamiento adecuado con corticoides, que es lo que está avalado el tratamiento para poder mejorar sus condiciones clínicas, y el soporte ventilatorio también es muy importante. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto fue parte de del esquema de tratamiento que una vez comenzamos a utilizar, tomando en cuenta las fases de evolución de la enfermedad, la fase de hiperinflamación, en donde hay compromiso pulmonar, en donde el paciente ya requiere un cuidado hospitalario, terapia con oxígeno, soporte ventilatorio, corticoides endovenosos o antiinflamatorios endovenosos, y obviamente los cuidados pulmonares respectivos. Se clasifica, esta diapositiva te demuestra obviamente lo que es la clasificación de CORRAX. Es una clasificación que se utiliza en el contexto de los pacientes con distrés respiratorio, y lo que nos muestra obviamente es la diseminación de los patrones en vidrio esmerilado a nivel de los campos pulmonares. Entre más diseminación haya, va obviamente aumentando, tomando en cuenta la presencia o no del virus en el paciente, de CORRAX 1 hasta CORRAX 6. Esto te va a definir lo que es el distrés respiratorio y obviamente posteriormente el tratamiento. La diferencia que existe entre el daño alveolar anterior en el distrés respiratorio y el daño alveolar asociado por COVID, obviamente que se da por aumento de las citoquinas inflamatorias, aumento de interleuquina 6, aumento de la ferritina y también por un factor trombótico con el aumento del dímero D. Por eso gran parte del tratamiento se basa obviamente, aparte del soporte ventilatorio, en bajar la cascada inflamatoria y ver si o no hay la necesidad de anticoagulación en los pacientes con COVID. La utilización del prono en pacientes despiertos, esto también ha ayudado muchísimo la terapia para el tratamiento con COVID, la terapia respiratoria, bien sea con la utilización de cánulas nasal normal, cánulas de alto flujo, soporte de mascarilla con oxígeno o soportes con BNI, ha mejorado muchísimo el pronóstico de los pacientes con esta pandemia. La utilización prono, varios estudios que han salido desde el 2019 al 2020 nos han ayudado también para poder definir este tipo de pacientes y al mismo tiempo ver la rehabilitación temprana respiratoria en los pacientes con COVID.
La utilización de ECMO. La utilización de ECMO en los pacientes con distrés respiratorio es algo que todavía en Ecuador lo estamos fomentando. Es una terapia cara, pero sin embargo su fisiopatología principal se basa en bypassear lo que es la función respiratoria conectado a una máquina de perfusión externa en donde hay un oxigenador o una membrana oxigenadora externa y bypassea la función del pulmón, oxigenando de esta manera al paciente. Cuando empezó la terapia con ECMO, generalmente hubieron dos grandes estudios, que es el estudio César, ¿ya? En donde mejoró en la pandemia del H1N1. Y ahora en la actualidad también se están utilizando este tipo de terapias en ciertos lugares donde obviamente tienen mayores expertise para poder tratar este tipo de pacientes. Los soportes posibles obviamente es para la remoción de CO2, el ECMO veno-venoso o el soporte hemodinámico, el ECMO veno-arterial. Lo que se basa principalmente es la conexión por medio de un circuito extracorpóreo hacia una membrana oxigenadora que regresa la sangre de manera oxigenada hacia el organismo. Las indicaciones son claras, específicamente síndromes de distrés respiratorio, falla respiratoria aguda, pacientes en puente de trasplante, pacientes con disfunción de post-trasplante pulmonar o pacientes con hipertensión pulmonar severa. Las indicaciones obviamente del ECMO se dan con ventilaciones ultras protectivas y hay varios estudios que avalan la utilización del mismo. Las indicaciones claras son pacientes que con insuficiencia respiratoria o distrés respiratorio tengan los siguientes parámetros en ventilación protectiva y adhesión bloqueo neuromuscular, prueba de prono negativa, con una persistencia de una PAFI menor a 100 por el lapso de 4 a 6 horas, o de lo contrario, con una persistencia de acidosis respiratoria y con un score de Murray mayor a 2.5, de acuerdo al criterio de la ELSO, y si no tiene el paciente contraindicaciones para la utilización del ECMO, se podría conectar a un paciente. Generalmente la conexión a un paciente de ECMO se daba con pacientes que estaban máximo hasta 65 años. En el contexto de la pandemia, tomando en cuenta los factores de riesgo que atacaban a este tipo de pacientes, se fue acortando la edad hasta llegar a 55 años. Pero ahora en la actualidad, charlando con algunos colegas en Chile y en Argentina, están otra vez colocándolo en pacientes mayores con buena respuesta. El score de Murray, para los que no los conocían, tenía lo que es la utilización de la PAFI o el perfil de oxigenación, la ocupación de los cuadrantes, PIT y compliance. Si reúne un score de Murray por encima de 2.5, es candidato para la utilización del ECMO. La diferencia entre conectar a un paciente a ECMO y tener un paciente ventilado con distrés respiratoria es que vas a tener una ventilación ultra protectiva durante el ECMO, permitiendo que ese pulmón descanse sin llegar a un colapso total y de esa manera poder mejorar la oxigenación del pulmón. Lo que te hace es minimizar la hipoxemia, minimiza la hipercapnia, minimiza el trabajo del pulmón, ¿ya? Y también ayuda a la motilidad diafragmática. Como les dije, normaliza obviamente la oxigenación y limita la injuria a nivel del pulmón. La diferencia específicamente con los parámetros ventilatorios del distrés es la utilización de ventilación ultraprotectiva, que puedes utilizar de 4 a 2 mililitros kilo, incluso hasta 0 mililitros kilo. Algunos pacientes se los puede incluso hasta extubar con el ECMO, permitiendo que el pulmón descanse totalmente. Te permite tener una presión de compliance o una presión inspiratoria menor a 25 y una FiO2 incluso de 30%. Varios estudios que te dicen la forma de ventilación mecánica, obviamente el estudio ELSO, REVA, el EOLIA y el César, te permiten ventilar al paciente de manera ultra protectiva con el paciente conectado al ECMO. ¿Cómo inicia la ventilación en un paciente con ECMO? Generalmente en modo de presión control, PIC menor de 12, FiO2 menor al 50 y con un BT menor a 4 mililitros kilo peso predicho.
Esto también es una foto de un paciente en ECMO Vigil, cuando ya mejora la capacidad pulmonar y generalmente quieres evitar el daño por el bloqueo neuromuscular. Tú puedes despertar al paciente, mantenerlo bypaseado con el ECMO hasta que haga la rehabilitación pulmonar respectiva. Las contraindicaciones: enfermedad de base irreversible, lesión encefálica irreversible, impedimento de recibir transfusiones, edad avanzada con mayor a 65 años, índice de masa corporal mayor a 45 y menor a 19, contraindicación para la anticoagulación, presencia de hemorragia del sistema nervioso central. Se lo puede utilizar como puente a trasplante de pulmón, cirrosis con ascites o inmunodeficiencia severa. Las utilidades del ECMO: soporte respiratorio en insuficiencia respiratoria aguda, soporte hemodinámico en fallo cardiovascular, como puente en trasplante pulmonar o cardíaco, puente en trasplante pulmonar a rehabilitación, falla multiorgánica, cirugía de tórax e incluso en procuración de órganos. Obviamente, en nuestro país lo que tenemos que hacer es un cambio de chip. Pensar de que nuestros hospitales públicos a veces no tenemos ni siquiera los recursos necesarios para poder atender a los pacientes. Pensar en una terapia de ECMO es un sueño que todavía muchos quisiéramos que se realice acá en nuestro país. Aquí tenemos imágenes de algunos colegas en Chile. Obviamente estas imágenes fueron antes de la pandemia, con la utilización del ECMO, el transporte del ECMO para poder realizar tomografía. El ECMO no te contraindica movilizar a los pacientes, no te contraindica pronar a los pacientes, no te contraindica despertar a los pacientes. Por el contrario, te ayuda en esa fase, tomando en cuenta que el ECMO es un puente, no es un tratamiento definitivo. Es un puente a algo. El tratamiento médico con el paciente sigue. Unos colegas de la Clínica Las Condes, el Hospital Italiano, y ahí estamos en una fotografía de un trasplante pulmonar con una antigua amiga mía. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Huguito. Preguntas. A ver, ahí vi una mano, hay una mano levantada. Si quieren pueden escribir la pregunta, ya la leo, o encienden su micrófono y preguntas. Hay muchas preguntas, es un temazo. Para los que recién, esta es su primera conexión con nosotros, bueno, esta es la cuarta y última semana de este simposio, y hay temas que diría yo son un poco complementarios, ¿no? El doctor Jáuregui, Ricardo Jáuregui, tú conoces a José Miguel, el hermano de José Miguel, que está en Islas Canarias, nos gratificó con una charla, pues, de cuándo decidirse intubar a un paciente en COVID-19. Me parece que es una charla que sería buena la revisaran en el canal de YouTube, que ya se subió esta exposición. Yo tuve una charla similar, la de Huguito, fantástica, muy puntual, atractiva visualmente, mucho mejor que la mía. Adrián Salmon tuvo el día lunes también tuvo una charla de este tipo. El doctor Vergara habló de PIP y Prono, mostrándonos también en indicaciones, bastante puntual. Y bueno, pues hay un sinnúmero de videos que podrían ver si desean, pues les compartiría la lista. Preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Al intensivista que no le gusta el distrés, pues no es un intensivista. Empezamos. Claro. Empezamos acá. Te leo la pregunta, Huguito. Carlitos Ortega, mi amigo desde Chile, dice, buenas noches. ¿Cuándo realizar el bloqueo neuromuscular en paciente SDRA severo? Pregunta de cajón. Dependiendo. Si tú puedes llegar obviamente a un RAS de -5, simplemente con la sedación, tomando en cuenta de que vas a despertar tempranamente a tu paciente, y puedes adaptarlo correctamente a la ventilación pulmonar sin utilizar el bloqueo neuromuscular, perfecto. Pero si necesitas utilizar el bloqueo neuromuscular de manera temprana, lo piensas y lo aplicas. Pero muchos, yo por lo menos en lo particular, si intubar a un paciente y pronarlo, significa obviamente sedación. Si puedes llegar a tu objetivo de sedación sin utilizar el bloqueo, perfecto. Pero si lo necesitas utilizar, lo aplicas de una manera temprana. Ok.
yo tengo una pregunta que por ahí podemos ir aprovechando, ¿no? Para desenvolver el tema. Sabemos que existe escasez, ¿no? Escasez de sedantes, de bloqueantes neuromusculares. Huguito, ¿cuál es tu opinión, tu experiencia? ¿Debo pronar a un paciente porque está indicado, recordando quizás un poco los criterios del estudio PROCEBA, con PAFI menos 150, bueno, he cumplido las metas, ojo haciendo recalque en el cuidado estándar, pues, ¿no? Pero no tengo rocuronio. ¿Tú te arriesgas un poco a pronar a este paciente si consigues un RAS de menos 5, como lo mencionaste, o te sentirías más cómodo bloqueándolo para poder realizar decúbito prono? Obviamente trataría de buscar bloqueantes neuromusculares para poder hacerlo, ¿no? Pero si llego a una buena pseudoanalgesia con el paciente sin necesidad de utilizar los bloqueantes, lo hago también. El detalle es que también estamos en plena pandemia, no hay ampollas de midazolam, no hay sedantes. Ahora la utilización de Seborane, que es el sistema Anaconda por vía inhalatoria, ha sido muy buena. El detalle es que también te permite un poquito acceder a la hipercapnia permisiva, o sea, te pone un poquito más acidótico el paciente. Pero nos hemos visto en la necesidad incluso de tratar de sedar a los pacientes con remifentanilo, haciendo combinaciones obviamente con remifentanilo, con remifentanilo y bloqueantes, con remifentanilo y propofol, o de lo contrario, no es lo más habitual dexmedetomidina y remifentanilo, pero si llegamos al objetivo de RAS de menos 5, perfecto, pero si necesitamos utilizar los bloqueantes, lo hacemos. Ok, ok, gracias, Hugo. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de continuar. Bueno, hay muchas preguntas. Me pareció importante algo que mencionaste, el estudio César, ¿no? Que es aquel que en la época de H1N1, en otros países, pues nos permitió un poco desempolvar a ECMO, ¿no? Que lo habíamos un poco, no sé si la palabra está bien, condenado a que no servía, no nos ayudaba, etc. Pero recuerdo que una parte del estudio que me pareció muy importante es que muchos pacientes que se derivaron a un centro de experiencia con ECMO, llegaron a estos centros y los especialistas se dieron cuenta que realmente los médicos que los derivaron no habían cumplido las metas, no habían, vamos a decirlo así, no habían ventilado adecuadamente al paciente, ¿no? Exactamente. A Ajá. ver, ¿qué es lo que pasa con el tema del ECMO? Ahora todo el mundo quiere hacer ECMO. Para todo el mundo es Antes nadie le paraba bola. Para todo el mundo es ecmólogo. Antes nadie le paraba bola. O sea, no, mira, ves una rotación, no es... Lo que pasa del ECMO es que es una terapia en conjunto. Si tú vas a hacer ECMO no puedes trabajar solo, tienes que trabajar en equipo, ¿ya? Tienes que trabajar en equipo, sabiendo que el bienestar no es para ti, sino que el bienestar es para el paciente. Desde los cirujanos cardiovasculares, las perfusionistas, los enfermeros encargados del cuidado del paciente con ECMO, los intensivistas. No puedes llegar y simplemente tomar una decisión por ti solo y no tomar en cuenta al resto del equipo. Los grandes equipos, tomando en cuenta centros de Bucaramanga, centros de Santiago de Chile, centros de Buenos Aires, centros en Río, en Brasil, han funcionado precisamente por eso, por trabajar en equipo. ¿Ya? Y el estudio César, como tú sabes muy bien, se dio mediante la pandemia del H1N1. Ahora todavía no ha salido un gran estudio en el contexto de los pacientes COVID. Hay algunos estudios, pero no hay alguno que avale la utilización del mismo. Pero sin embargo, también es importante algo. El ECMO es una terapia cara. El ECMO implica también el requerimiento de varios profesionales de la salud que, como toda persona que trabaja, requieren sus honorarios médicos. Entonces, lamentablemente los seguros, los únicos seguros que pueden cubrir dicha terapia son seguros privados acá en el país y la mayor parte de nuestros pacientes obviamente no los tienen. Entonces, esa es una limitante. ¿Por qué el ECMO funciona en Argentina? ¿Por qué el ECMO funciona en Chile? ¿Por qué el ECMO funciona en Bucaramanga? Porque la mayor parte de las cartas de salud o los seguros de salud allá son muy diferentes a los de acá, ¿ya? Son muy diferentes a los de acá y te cubren incluso áreas de trasplante, te incluyen áreas de ECMO, te incluyen, o sea, varias cosas
que acá no tenemos. Entonces, por eso es la diapositiva del cambio del chip, del cambio de mentalidad, de que solamente soy yo, de que solamente voy al trabajo por el sueldo y no tratar de unificar la parte médica, es lo que tenemos que hacer. Ok. Sí, no, es una terapia compleja y como lo mencionaste, costosa, ¿no? Y la decisión de ingresar a un paciente ECMO, pues, no es sencilla, ¿no? Bueno, como bien lo dijiste, ¿no? Ahora hay un auge, un interés por la terapia ECMO, que fue tema de ayer en un módulo especial que se llamó módulo soporte extracorpóreo, que hablamos de ECMO, ventilación en ECMO y hemoperfusión. Miguelito Chunzán no nos pudo acompañar, de pronto sabes que tiene un inconveniente, que nos iba a hablar pues de hemodiafiltración. Lo ideal sería que todos los centros, o sea, yo creo que la medicina debe ser universal. Yo creo que la medicina primero no debe ser totalmente gratuita, ¿ya? Que aunque sea con el hecho de que un paciente con escasos recursos económicos pague 50 centavos por una consulta en el hospital, que obviamente sea para el hospital y no para, sin hacer política, para nadie que se la lleve, eh, mejoraría mucho el sistema de salud. Mejoraría mucho el sistema de salud. Y obviamente, por eso te digo, hay varios grupos que quieren hacerlo. Me parece perfecto, ya, me parece muy bien. Pero la idea es que cuando tú colocas un paciente en ECMO, sabes de que actualmente el ECMO en la pandemia estamos hablando de 3 a 4 semanas conectado, ¿ya? 3 a 4 semanas de terapia intensiva, 3 a 4 semanas del pago de un equipo multidisciplinario, 3 a 4 semanas de insumos. En medio de esos insumos también está un cambio de membrana, 1 a 2 cambios de membrana. Entonces, ese es el detalle. Lo caro del recurso y que no tenemos seguros que lo puedan cubrir sin ningún problema. Ok. Yo quería un poquito, pues, y creo que es la finalidad que he perseguido en el simposio de que hagamos lo estándar, ¿no? Cumplamos, como bien nos mencionaste, las metas, sin obsesionarnos en los mágicos números, ¿no? Como sabemos, Claro. uno no trata números, sino analiza esta agresión fisiopatológica ante mi paciente crítico, ¿no? Yo a veces digo, no tratamos de normalizar un paciente crítico. ¿Qué nos puedes decir, sí, Huguito, qué nos puedes decir sobre el PIB? Es un área un poco oscura, a veces un poco gris. ¿Cómo titulas tú el PIB? ¿En qué te fijas? Hablaste del balón esofágico. Yo honestamente no veo uno desde que era R2, que creo que el doctor Vergara nos trajo uno y lo conectamos ahí a la B y todo, y no lo veo ni lo uso. ¿Qué herramienta tú usas? ¿En qué te basas? Obviamente, primero creo que la charla que habías nombrado del hermano de José Miguel, de la intubación, cuando intubar a un paciente con distrés respiratorio, más que todo en COVID, lo ideal es no retrasar la intubación. O sea, si tú ya tienes un paciente que, de acuerdo al índice de ROX, que es el que utiliza con cánula de alto flujo, no hay una mejoría de la oxigenación, tienes que intubar al paciente. Primero, en el momento que intubas al paciente, lo que tienes que tratar es llegar a metas por objetivo, o sea, tener una buena compliance, tener un buen delta P, tener una buena plató, no tener una presión pico elevada. Cómo tú llegues a esos objetivos depende mucho de tu expertise, bien sea que lo hagas mediante modos convencionales, como la mayor parte de los que sabemos, volumen control o presión control a 4 o 6 mililitros kilo, o modos ya no tan convencionales, como ejemplo como el APRB, el PRBC, todo depende del grado de afección pulmonar que tú puedas tener en tu paciente. La titulación de la PIP, lo ideal sería con balón esofágico, porque obviamente tú mides la presión transesofágica y la presión transpulmonar. Sin embargo, como tú mismo dices, yo creo que ustedes lo vieron una vez, yo en mi residencia sí lo vi utilizar varias veces, más que todo con los chicos de terapia respiratoria, pero ante la falta de eso, titulación por PIP compliance es para mí, lo más adecuado si no tienes el recurso de poner algo más invasivo. Ok.
Ok, Hugo. Mira, hay algo que no hemos topado en esta semana, que hemos hablado de ventilación mecánica, ¿no? Cuando tú, ante qué caso de paciente te decides hacer una maniobra de reclutamiento? ¿Cuál es tu opinión? Sabemos que está un poquito en una zona gris este tema. ¿Qué momento tú decides y bajo qué criterios hacer una maniobra de reclutamiento? ¿Y cómo la haces? Por favor, Huguito. Bueno, el tema de reclutamiento es un tema que ya hace ya mucho tiempo no se utiliza. Ya, sí he titulado, sí he reclutado pacientes, en qué momento los he hecho, en el momento que ya tengo un distrés severo, en el momento que tengo una falta de la oxigenación, en el momento que tengo una compliance baja, he intentado hacer reclutamiento de pacientes, ¿ya? Eh, pero en lo particular con la ventilación mecánica protectiva, porque también tomando en cuenta que la mecánica pulmonar, que es lo que ahora la mayor parte de nosotros vemos, estudiamos, eh, eh, te dice que lo que menos tienes que hacer es tratar de dañar ese pulmón, ¿ya? Entonces, yo en lo particular actualmente no, más que todo en pacientes COVID, que en pacientes COVID lo que sabemos es que saliendo del estado de hiperinflamación, tratando correctamente y dejando descansar ese pulmón, el paciente debería evolucionar bien. Obviamente hay casos y casos, o sea, hay pacientes que te evolucionan a una fibrosis pulmonar y se cronifican, hay pacientes que ya vienen tratados de casa o vienen manipulados de otros centros en donde ya vienen con tratamiento antibiótico, con sobreinfección bacteriana, y esos son los casos que terminan ventilados de manera crónica. Pero el contexto del COVID, lo que cada vez que lo conocemos un poquito más y llegaras a requerir un paciente con ventilación mecánica en COVID, sabemos que lo que tienes que hacer es dejarlo descansar, porque el pulmón no se te comporta como un pulmón restrictivo, el pulmón se te comporta como un pulmón complaciente, y esperar a que pase el estado de hiperinflamación para poderlo sacar, esperar que pase la hipoxemia. Ya cuando tienes un pulmón restrictivo en un paciente COVID, ya tienes que ir pensando en algo más. Ok, ok, Hugo. Mira, la verdad tengo muchas preguntas. Yo quisiera que la gente un poco nos escriba y yo las puedo leer las preguntas. Escuché lo de hipercapnia permisiva, ¿no? Que también lo lindo de la medicina, por decirlo así, conoces pues que no somos una ciencia exacta, ¿no? Eh, en las famosas metas, ¿no? De la PO2, de la saturación, hablando de un paciente que esté pues en ventilación mecánica invasiva y el manejo del pH, esta hipercapnia permisiva, ¿cuáles serían tus metas a perseguir? Lo pregunto en el sentido de que eh, a veces, o bueno, cuando uno inicia, ¿no? Quiere ver al paciente saturando 100%, normalizando una PCO2 y busca un pH cuasi normal y a veces usa frecuencias respiratorias altas, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías tú como metas y qué tanto de esta permisividad te permites? A ver, primero, lo que menos tengo que hacer es dañar el pulmón, ¿ya? Lo que menos tengo que hacer es dañar el pulmón. Tengo que obtener un buen volumen tidal y un buen volumen minuto en mi paciente, ¿ya? Titular la PIT de una manera adecuada. Y el contexto de hipercapnia permisiva en el estrés respiratorio, que era lo que son conceptos un poquito antes de la pandemia, era más que todo como para poder evitar llegar a la bilis, que era el daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica. Entonces, los valores obviamente son individualizados, Julito. Todo depende del paciente, todo depende del paciente. Pero si puedes mantener una correcta oxigenación, con una adecuada compliance en tus pacientes, con un poder mecánico adecuado, sin llegar a provocar la bilis, para mí es lo más indicado. Ahora, si me dices valores 50-55, creo que la mayor parte acepta eso. Ya cuando entramos, ya cuando alteramos ese tipo de valor de PCO2, entramos en una acidosis respiratoria que si no se compensa adecuadamente, va a terminar en fallos orgánicos. Ok. Eh, Acá tengo algunas preguntas, te voy leyendo, ¿no? Darío. Darío está prendidísimo en este simposio. Nos pregunta, ¿cuál te parece más contundente entre driving pressure o poder mecánico para tomar decisiones en cuanto a disminuir un volumen tidal? Buenísima. Saludos a Darío.
Obviamente, la mayor parte en la actualidad se basa muchísimo en el poder mecánico, pero yo soy un poquito de driving pressure. Yo soy un poquito más asociado al driving pressure. Y es como eh, el contexto de sepsis. O sea, cuando te preguntan, ¿tú qué eres? ¿Pro SIRS o pro respuesta inflamatoria? Entonces, yo más me baso en driving pressure. Ok, acá hay otra pregunta, ¿no? Nos pregunta Antonio, mira qué buena esta pregunta. ¿Hasta qué compliance se permite reclutar? ¿Y qué reclutamiento hacen? ¿40-40, 20-20? Ya te digo, o sea, cuando te contesté esa pregunta, muy pocos he reclutado pacientes. Ahora, obviamente, con el contexto del COVID, no es que está contraindicado, pero no se usa, ya sabiendo que el estado de hiperinflamación va a recuperarse. Pero cuando me he tocado reclutar en un determinado momento, lo he hecho 40-40, ¿ya? Tomando en cuenta la compliance del paciente. O sea, no es solamente decir, sabes que voy a ponerle 40-40 y vamos viendo en 2 minutos. O sea, tengo que ver el tiempo de internación, el daño pulmonar asociado, los parámetros de oxigenación, la deuda de oxígeno, el delta oxígeno que puede llegar a tener. Entonces, cuando lo he hecho 40-40. Yo quería mencionarte algo. Hace unos meses tuvimos, bueno, la evidencia iba avanzando, ¿no? Tuvimos un simposio de ventilación mecánica, creo que en octubre, no mal no recuerdo. Y bueno, leímos que dentro de las recomendaciones en 2019, un consejo de expertos de Europa, honestamente no recuerdo, tendría que revisar nuevamente mi exposición de aquel momento, ellos decían que la mayor reclutamiento no se debía realizar, y que bueno, habían casos en el que si la desaturación del paciente, ¿no? Claro. Lo comprometía, lo podías realizar y todo esto, ¿no? Pero que no era algo de rutina, eso es lo que trato de decir. ¿Ya? Y Totalmente de bueno, acuerdo. uh-huh. Lo que pasa, Julito, es que antes solamente contábamos con volumen control, presión control, CPAP, SIMB, ¿ya? Pero ahora hay modos duales que te permiten ventilar al paciente sin llegar a tener que dañar ese pulmón. El doctor Vergara, el maestro Vergara, es muy a favor de APRB. Yo lo manejé poco en la residencia, lo comencé a manejar más acá en el Bernaza. Uno en esta carrera nunca deja de aprender y me parece un modo ventilatorio excelente como para evitar llegar a un daño pulmonar. Cuando tú tienes ya un pulmón comprometido, obviamente, con algo de acidosis, hipercapnia, con algo de fibrosis, un modo dual como PRBC también te ayuda bastantísimo. O sea, el contexto de las maniobras de reclutamiento, como en tu charla o lo escuchaste o algo, ya llega un momento que no es que esté en desuso, pero son en ciertos casos puntuales que tú podrías hacer. Ok, bueno, y para complementar esa idea, también pues había un estudio italiano de unos anestesiólogos que ellos mencionaban que pudieron demostrar que hasta los 15 a los 15 segundos, perdón, 15 segundos de reclutamiento, y no necesariamente con 20, sino con 25 centímetros de agua, ya obtenían pues el efecto deseado del reclutamiento, ¿no? O sea, pareciera que lo que aprendimos, porque en mi residencia yo también en un momento utilicé el famoso 40-40, ¿no? 40 de presión durante 40 segundos. Entre 40 segundos. Pareciera que no fuera lo ideal, pues, ¿no? Pero bueno, Es que precisamente por eso, Julito, antes de llegar, la ventilación mecánica fue evolucionando como te estoy diciendo, o sea, modos convencionales, modos duales, drive impression, mechanical power, ¿ya? Entonces, si tú no te mantienes actualizado y no llegas hasta poder ventilar adecuadamente a un paciente, no es que no se debe utilizar, pero lo antiguo en un momento sirvió también, ¿ya? Y se puede también utilizar. Todo depende de la individualidad del paciente. Ahora, algo muy importante, retomando el tema de donde salió esta conversación de la ventilación mecánica con el tema del ECMO. Y estoy viendo aquí a mi gran amigo Antonio Ortega, que es barcelonista a muerte, ¿ya? Un hombre de bien. Un hombre de bien. Y
el tema del ECMO es sencillo, o sea, tú primero tienes que saber ventilar un paciente antes de llegar al ECMO. Si no ventilas adecuadamente a un paciente, si no agotas todas las instancias de ventilación mecánica como para llegar a tus objetivos, tú lo que vas a hacer es canalizar a un paciente o derivarlo a otro centro que en 12 o 24 horas te lo van a sacar, porque lo único que tenías que hacer era ventilar adecuadamente. Entonces, lo que tenemos que seguir es ahondando en un gran tema que es el tema de los intensivistas y estudiando y formándonos cada vez más en ventilación mecánica. Ok. Eh, bueno, acá Antonio, que también participó en nuestro simposio, nos pregunta, ¿no? ¿Has usado APRB en Prono? Recuerdo una vez fui por ahí por Indisa y vi un paciente así. ¿Y qué te parece esta forma de ventilación? Saludos, Hugo. Mientras, sí, 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 también se ha utilizado, negro. Se ha utilizado. El detalle es que ya cuando tú piensas en un modo dual como el APRB o el PRBC en un paciente con COVID es porque ya tenemos un paciente por lo menos de una estancia hospitalaria un poquito más prolongada y un daño pulmonar un poquito más establecido. O sea, ya no estamos en una hiperinflamación, sino ya en un probable estado ya fibrótico del pulmón. Y tienes que tratar de sacarlo de esa situación. Pero sí, en un determinado momento lo utilicé. No me pareció mal, ¿ya? Se oxigenó adecuadamente el paciente, pero el contexto de aumento de la PC2 también tienes que valorarlo. Ahora, sabiendo de que no tenemos sedantes, el conectar el anaconda, el Seborane, también te aumenta CO2. Y si tú utilizas Seborane inhalatorio, que te aumenta CO2, APRB, que te aumenta CO2, vas a permitir que haya mayor acidosis respiratoria. Entonces, tienes que ir viendo, jugando con el paciente, no te queda otro. Sí, el COVID es una cosa, digo yo, un abanico, ¿no? Amplio de opciones, de presentaciones. El que te diga, sabes que yo soy experto en COVID, no le crees. Un O covidólogo, sea, un covidólogo. esto es algo de que a todos en un determinado momento nos dice, te cambió, te vino un paciente de una manera y se te hizo de otra en un santiamén en menos de 24 horas. Y por eso era en la charla el signo de pregunta, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente COVID? Lo más importante es el contexto del tiempo, detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y no tratarlo directamente con corticoides. Obviamente el COVID es una enfermedad viral que se trata con tratamiento sintomático. Cuando hay una enfermedad, un compromiso pulmonar, un compromiso respiratorio, ahí tú vas pensando en las otras opciones de tratamiento. Huguito, aprendamos a diario el COVID, nos dice Antonio. Exactamente. Mira, acá nos lanza una pregunta. Dice, hipoxemia refractaria con contraindicación de ECMO, ¿usarías BAFO? No lo he usado, Antonito. Ahí sí me ganarías. La verdad que no lo he utilizado. Bueno, yo sé que Antonio lo pregunta es porque Es allá que donde... Antonio está allá y está, me imagino, con el profesor Ugarte manejando muchos pacientes con distrés y con COVID. Claro. Bueno, y tienen, pues, diría yo que un centro de investigación de esa parte ventilatoria, ¿no? Quería mencionar algo de APRB, pero voy a decir algo. BAFO alguna vez, el Hospital Bernaza tenía dos ventiladores de este tipo. Conectamos a algunas pacientes, pero como saben, pues hubieron estos dos estudios, el Oscar y el Oscillate, si mal no recuerdo, que realmente hicieron pensar, lo digo así porque ustedes saben que no hay absolutos en la medicina, que causan más daño que beneficio, ¿no? Pero después hubieron unas revisiones multicéntricas y pareciera que hay una oportunidad para ello, ¿no? Si me lo preguntara a mí, diría que no, por muchas situaciones. Antonio, porque está en un centro en la cual pienso yo que lo manejan muy bien. eh, por eso por ahí iba mi asunto del APRB, ¿no? Creo que debemos, y es la intención de este simposio, hacer los cuidados estándar. Eh, Conocer y ventilar, como inicialmente, pues no, el volumen control, y si falla, pues definitivamente debemos consultar a otro especialista, ¿no? Que nos pueda dar una ayuda. Entonces, el APRB, como tú lo mencionaste, Huguito, nos da
la complicación más frecuente, que es pues una hipercapnia, y debes saber corregir eso, ¿no? Y generalmente no muchos lugares saben manejar este modo, aparte que encontrarlo en un ventilador tampoco es como que No muy es fácil sencillo. encontrar un ventilador actualmente acá que te maneja APRB. Sí, Eso es verdad. sí, ahora es que no te puedes asegurar definitivamente que en espontáneo realmente el paciente sobrepase ciertas presiones. Entonces, está un poco en discusión. Sabía que iba a hacer un estudio que se llama BIRDS, sería traducción pájaros, con respecto a esto para ver qué nos iba a responder, pero no lo he leído honestamente con respecto a problema. Yo Yo no creo sé. que el mejor como para poder hablar de APRB a nivel del país es el profesor José Vergara. Definitivamente. Si quisiéramos discutir, Definitivamente. debería estar conectado. Él, claro, obviamente. Aparte que nos daría palo a todos, pero bueno. eh, es el mejor en el contexto de APRB, es uno de los pioneros en la utilización de este método. Mira, acá siguen las preguntas. Nos pregunta Julio. ¿Han probado el óxido nítrico, doctor? Eso ustedes tienen allá, ¿no? Las partes por... A ver, sí hay colegas que lo han utilizado, ¿ya? Pero el detalle primero, cuando yo utilicé el óxido nítrico y lo utilicé antes de la pandemia de COVID, el óxido nítrico primero, volvamos, una terapia muy cara. Segundo, es una terapia que generalmente la utilizas en un estado hiperagudo, no en un estado crónico. Yo lo utilicé en el postquirúrgico de trasplante pulmonar, ¿ya? Entonces, generalmente te disminuía bastante la cascada inflamatoria, pero eran por horas. Y obviamente continuaba con la terapia de ECMO hasta que pueda destetar al paciente y obviamente no tenga rechazos. Experiencia en óxido nítrico en pacientes con distrés respiratorio, varios estudios te dicen que es negativa. Una terapia muy cara y por lo menos es negativa. Y lo que he demostrado es que te puede mejorar el número de la oxigenación, pero te puede poner Pero en un riesgo de falla renal, ¿no? exacto, exactamente. Y aparte es una curva ascendente y descendente con fallo renal asociado, como lo acabaste de decir. Como que te alegra un día, pero no, yo Es no. como la típica acidosis que le pasa a bicarbonato. Entonces, eh, o sea, O es sea, eso, sí. una pillería es. Exactamente. Por lo menos yo lo veo así. Sí, yo también en el Hospital Garnaza, que alguna vez tenían las máquinas, he visto un par, pero no tengo mucha experiencia. No sé si Antonio por ahí nos puede comentar algo, que está en la clínica Indisa en Santiago de Chile y es una referencia en ventilación mecánica, definitivamente. No sé si quieras decirnos algo, Antonio, por ahí. Por gusto le dijiste de Barcelona, sí. Y lo dejé calladito. Ahí quedó. Sobre el selecto para cada paciente. Bien. Yo te hago una pregunta, Hugo. ¿Qué pasa cuando me falla el modo volumen control? Yo estoy ventilando al paciente, tengo problemas con presiones, tengo problemas con acidosis respiratoria, de pronto no es el candidato para ECMO o no tengo cómo ofertarle ECMO. Eh, ¿Qué propones tú? ¿Traqueo temprana? ¿Cambio a presión control? ¿Cuál es tu plan El ahí? contexto es que tú tienes que buscar tus objetivos de ventilación mecánica, Nelo. ¿Ya? Primer objetivo, no dañar al paciente, no provocar bilis. Segundo objetivo, buscar unas presiones adecuadas. Una presión pico adecuada, una presión plató menor de 30, un delta P menor de 15. Entonces, cómo tú llegues a esos objetivos depende de cómo tú vayas manejando el ventilador. ¿Ya? Entonces, si no lo puedo hacer en volumen control, búscalo hacer en presión control. Si no lo puedes hacer en presión control, búscalo hacer en APRB. Si no lo puedes hacer en APRB, busca un modo ventilatorio. Optimiza más cosas. O sea, ¿qué está pasando? Piensa el paciente. No es solamente con el pararse frente al ventilador y aplastar botoncitos y buscar qué pasa. ¿Está correctamente sedado mi paciente? ¿Ya? ¿Está relajado mi paciente? ¿Está estable hemodinámicamente? ¿Tengo una volemia adecuada del mismo? ¿Tengo un monitoreo invasivo adecuado del mismo? Entonces, es un conjunto, la terapia intensiva es un conjunto, la ventilación mecánica forma parte del mismo, pero cuando yo tengo optimizado todo, como decía el profesor Estenio Ceballos, cuando yo tengo optimizado todo y ya no le encuentro la vuelta, ahí me pongo a pensar.
De ahí primero tengo que normalizar, normo todo, como para poder ver qué es lo que está sucediendo. Muchas veces el contexto de la mala ventilación de los pacientes es por la desadaptación de la misma. Nos ha tocado vivir en esta pandemia que hemos tenido pacientes ventilados totalmente desadaptados porque no hay sedantes, ¿ya? Nos ha tocado utilizar eh, benzodiazepinas por vía enteral para tratar de dormir a los pacientes. Entonces, hay que buscarle la estrategia, pero de una manera global. Ok. Mira, acá nos comenta Antonio, ¿no? Es una opción muy buena, pero necesitas un equipo potente, buscar sedación óptima, lo que mencionaste, Huguito, para que gatille lo suficiente, ¿no? Si no funciona, si no funciona, ACB, prueba AC, por presión, o si no, ¿Viste? AC+. Ajá, Ujú. ok. No sé si tengan alguna otra pregunta. Huguito, ¿cuándo te planteas traqueostomía en estos pacientes? ¿O qué tú dices? Lo voy a conectar a ECMO y le hago la tráqueo primero, debe ser percutánea, la anticoagulación, no quirúrgica. ¿Cómo planteas un poco esa opción? ¿Cuándo la O sea, planteas? la traqueotomía en los pacientes que yo sé que van a tener un soporte ventilatorio con ECMO depende mucho del daño pulmonar que pueda tener y la respuesta de la misma, ¿ya? La anticoagulación obviamente se tiene que no revertir, sino bajar los volúmenes de anticoagulación y tiene que ser percutánea, obviamente en manos expertas. Eh, si yo ya sé que tengo un paciente que voy a conectarlo a ECMO en contexto de distrés respiratorio por COVID y que sé que obviamente la diferencia es en tiempo, ya. Los pacientes que anteriormente con distrés respiratorios que se conectaban a ECMO te daban el chance de tener 7 días, una semana, 10 días, en donde tú podrías estar pensando, bueno, comienzo a bajar el soporte, y ahí te viene la gran pregunta, ¿desteto el ECMO primero o desteto la ventilación mecánica? ¿Hago ECMO vigil o saco el ECMO y me mantengo con la ventilación? Pero el contexto de la hiperinflamación y de los pacientes con COVID lo que demostró es que el tiempo de los pacientes ventilados se prolonga, y se prolonga bastante. Como decía el profesor Fajardo, que es uno de los perfusionistas en Las Condes, y bueno, Antonio también, que maneja ahorita ECMO allá en Indisa, los pacientes que se conectan a ECMO se internan de manera prolongada, ¿ya? De manera un poquito prolongada. Entonces, yo sí en estos pacientes estoy un poco a favor de la ventilación mecánica, de la traqueotomía percutánea temprana, porque tengo que optimizar lo que más pueda en el paciente, lo que más Ok. pueda. Ahora, conecto al paciente, por decirlo así, conecto al paciente a ECMO, y en 24 horas, porque, o sea, tú conectas al paciente y no es que dejas de trabajar con el paciente, no es que dejas la máquina funcionando ahí, ¿ya? Comienzas a mejorar la ventilación mecánica, haces toilet bronquial con el neumonólogo, sigues tratando al paciente, bajas la cascada inflamatoria, optimizas la pseudoanalgesia, y en 48 horas la placa te limpia y ahí lo vas viendo. Pero Antonio tal vez no me dejará mentir, la mayor parte de los pacientes con distrés respiratorio secundario a COVID que han requerido ECMO, generalmente son internaciones un poquito más prolongadas. Y la discusión obviamente ahí es tráqueo temprana, tráqueo tardía o cuándo hacerla. Yo soy muy a favor de la temprana. Disminuye el espacio muerto, el paciente está mucho más cómodo y en un determinado momento, si mejora la función pulmonar, no tengo fallas orgánicas asociadas, tengo un rango de anticoagulación adecuado, la máquina está funcionando, comienzo a despertar el paciente. Huguito y Antonio y a los asistentes, permítame un minuto, discúlpenme, es que estoy acá en el hospital de una emergencia. No demoro, solo unos minutos, menos de un minuto, por Ya. favor. Hugo, Doñito, ¿cómo vas, ¿qué más, hermano? compadre? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, aquí, de verdad que con mucho trabajo, gracias a Dios, pero tratando de ayudar aquí a Julito. Sí, sí, gran iniciativa del Julio. Ahí estaba viendo tu respuesta y creo que también estás acorde conmigo. Pulmón en reposo, bajar la carga inflamatoria, traqueotomía precoz y despertar al paciente. Sí, sí, sí. Es decir, cuando la carga inflamatoria esté alta, pulmón en reposo, BT 2 por kilo,
driving menor de 12, plató menor de 25, FI2 justo y necesaria y el PIP solo para tener los pulmones abiertos. Exactamente. Ahí desinflama al paciente, despertarlo y traqueotomía precoz. ¿Cómo estaban Reducir el espacio manejando, muerto. cómo estaban manejando el contexto de la anticoagulación? ¿Ya? ¿Estaban llegando a 1.5 de APTT? O por lo que vi en algunos estudios y en algunos centros, como que estaban teniendo un rango menor del contexto de la anticoagulación, sabiendo el factor protrombótico que tenemos por el contexto del Sí. COVID. Mira, con ECMO y sin ECMO ha sido un conflicto la coagulación del paciente. Entonces, hemos visto muchos pacientes que a pesar, por ejemplo, sin ECMO, que lo tenemos con Clexane 1 por kilo cada 12 horas, al hacerle un antifactor 10A, tienen dosis no coagulables, ni siquiera como profiláctica. Entonces, este estado protrombótico nos obliga a estar a veces hasta 2 por kilo de Clexane. Es que eso Para llegar te iba a decir. a un rango. Ahora, en el ECMO venoso, es una discusión de nunca acabar. Si la tienes con gasto total, gasto dependiente de 5 litros y unas revoluciones de 4.000, 5.000, es decir, el paciente sería difícil que se coagule. Entre comillas, pero cuando ya comienza a bajar el contexto de las revoluciones, cuando hay mejoría de la parte pulmonar, ahí es donde puede ser ahí cuerpo es donde errado. entra la anticoagulación y ahí es donde tú tienes que pensar qué es lo que vas a hacer. Y tienes que subirlo un poco más de lo habitual. No 1.5, sobre 2, el rango de TPK. Incluso se está recomendando hacer tromboelastograma más frecuentemente. Es que eso te iba a decir, o sea, yo por lo menos cuando estuve allá en Buenos Aires, yo alcancé a vivir el tromboelastograma, la tromboelastografía, y para mí, te lo digo, que es maravilloso, o sea, comienzo a ver la formación del coágulo y comienzo a pasar lo que necesita directamente el paciente sin necesidad de estar esperando un estimado de tiempo. Exactamente. Es como el cardioperado, pues sale un cardioperado, le pide un tromboelastograma y corrige. Le falta protamina, le falta coagulación, le falta plasma, le falta crío. Es que esa es otra cosa, porque aparte del tromboelastograma también te da, obviamente, la formación del coágulo, cascada interna o externa, y aparte si necesita fibrinógeno, plaquetas, tranexámico, entonces... Sí, eso, el tromboelastograma la lleva, es espectacular. Antes uno tenía que esperar que sangrara y pasarle el combo para que algo a ver qué para, es verdad. Algo pasará. Sí. Le lanzabas todo a ver qué pasa, sí. Pero de que paraba. Sí, pues, tú mirabas al paciente sangrando, te persinaba y le pasaba plasma, crío, octaplex, plaquetas, octaplex, lo que haya. ¿Cómo se llamaba la que hay en Ecuador? Dicinone. Me paraba de todo, pero tremenda, eso sí, es verdad. Y la verdad que sí, la tromboelastografía para mí, nosotros allí en el italiano, antes de que yo o sea, cuando terminé el fellow, estaba destinada para 4 tipos de pacientes. Para pacientes cardiovasculares, obviamente, para pacientes en trasplante hepático, trasplante pulmonar, y ¿cómo es que se llama? Y emergencias ginecostétricas con sangrado, obviamente el contexto de la mujer embarazada, la fisiopatología, el estado protrombótico es muy diferente y ayudaba muchísimo en ese aspecto. Pero bueno, son terapias, como siempre les digo, lamentablemente Ecuador en medicina estamos atrasados bastante, ¿ya? Deberíamos tener un poquito más y el hecho de estas charlas, de estas reuniones, de poder charlar, intercambiar ideas, que es lo que han hecho grandes maestros, como estaba el doctor Freddy anteriormente, nos permite poder seguir actualizados con todo esto aquí. Así es. Gran labor la que ha hecho el Julio. Felicitaciones en público. Felicitaciones, Julito, de verdad. Sigue con esto. De ustedes, mis amigos. Bueno, es encantador y tengo ustedes pues que son expertos en ECMO que están día a día en eso y han se formado al pie de pacientes conectados a ECMO, ¿no? Quería un poquito, siempre me gusta pues que dejemos las cosas básicas, como digo, los cuidados estándares, ¿no? Claros. Sabemos que no todos tenemos ni vamos a tener un centro de referencia ECMO. Diría yo que el hospital Guayaquil, el hospital Onasa sería la idea, ¿no? De la referencia, creo yo. Genial, sería genial.
Entonces, mi pregunta para los dos que estamos pues ya conversando con Hugo y Toñito, cuando deciden hacer prono, ¿no? Ya sabemos que hay un poquito de estudios en COVID, el prono prolongado. ¿Cómo van manejando esa situación, no? A veces nos preguntan, nos han preguntado mucho en el chat, ¿cuándo prono al paciente y cuándo lo desprono? O sea, qué PAFI, con qué PIP, ¿no? Que nos pueden dar esos datos. No sé, hablo. Sí, dale, Dale, dale. Toño, dale, Toño. Dale, Toño. Mira, algo que lo que decía en mi charla, el COVID nos volvió a enseñar medicina. Uno por lo general dice, no es algo científico, esto es como basado en la evidencia en este año. Entonces lo que hemos visto es que 72 horas de prono y supinarlo, hemos fracasado. Entonces, el prono precoz. 2, el prono semi-prolongado, 4 o 5 días. No siempre es necesario el bloqueo neuromuscular. Tú puedes llegar a un RAS-5 con solo sedación, sin bloqueo. Capaz las primeras 24 horas hemos visto lo difícil de sedación de los pacientes, por lo que iniciamos precozmente analgésicos sedativos por vía enteral. Entonces, un paciente que está en prono, le instalamos una zona subrenal precozmente, quetiapina, Palexi, clotazepam, enteral, más la ketamina, más el fenta, lo que tenga, incluso también midazolam, porque ya se acabó todos los medicamentos. Y lo tienes pronado 4 días, 5 días. Cuando ya la PO2 esté sobre 70, dependiendo de la edad del paciente, buscando PO2 óptima o una PAFI en verdad sostenida. Ya, es decir, capaz tiene una PAFI de 180, pero con una PO2 sostenida en 75, con parámetros bajos de FIO2. Depende de cada paciente. Puede ser obeso, puede ser adulto mayor, hay que ver el contexto. Por eso que la PAFI no es un valor como sine qua non, hay que ver el contexto general, como dice Lugo. Lo supinamos, y al supinarlo lo mantenemos sedado profundamente todavía 24 horas, y de ahí comenzamos a despertar. Totalmente, totalmente. Con, El detalle, Toño, te lo digo porque obviamente tú estás allá y también viviste la experiencia de acá, y yo viví allá y la experiencia de acá ahora. El detalle es el personal que tenemos para el cuidado de los pacientes en prono, ¿ya? No es lo mismo Santiago, no es lo mismo Buenos Aires, en donde tú tienes una enfermera por paciente complejo o una enfermera por cada 2 pacientes complejos, en donde acá tenemos una licenciada en enfermería por 6, 8 pacientes, una auxiliar por 10 pacientes. Entonces, ¿y un médico muchas para veces... cuánto? Exacto, muchas veces nos obliga a despronar al paciente el contexto de que por ABC motivo ya tiene o edema facial, laceraciones, no ha habido la obstrucción del tubo endotraqueal, el cambio del tubo, el manejo de secreciones, hay un terapista respiratorio, un kinesiólogo allá, un terapista respiratorio para 16 pacientes o incluso un terapista respiratorio para 2, 3 salas. Entonces, es muy diferente, por eso les decía en la charla, o sea, el cambio de chip que tenemos que hacer en la medicina en Ecuador es necesario, es totalmente necesario, porque de esa manera nosotros podremos atender mucho mejor a nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Literalmente casi lo mismo que tú estás hablando, Toño. O sea, tratar de mantener al paciente en prono hasta que la oxigenación mejore. Y si la oxigenación relativamente, la PAFI no es una referente, pero tienes una buena mecánica pulmonar, tienes un buen delta P, tienes una buena compliance, estás saturando bien, no tiene inestabilidad hemodinámica, listo. Lo que nos enseñó, como tú mismo dijiste, el COVID nos volvió a enseñar medicina, porque, o sea, no estamos dentro de los estándares habituales, ¿ya? Si tenemos eso y ya pasamos 72 horas, listo, despronémoslo y vamos viendo cómo va. Pero este COVID nos enseñó a tener más paciencia, mucha más paciencia de lo que antes teníamos, ¿ya? Mucha más paciencia y esperar que ese pulmón mejore, porque literalmente, y a todos los que estamos aquí, a los que son intensivistas y nos hemos dado cuenta, el COVID se te comporta como un daño pulmonar por hiperinflamación, sin alteración de la compliance y sin fallas orgánicas asociadas.
Sin embargo, monofuncional, cuando sí. tú ya, exacto, cuando tú ya comienzas a tener una disminución de la compliance, comienzas a tener fallos orgánicos, es porque el paciente ya se te comienza a complicar. Se Esto privatizó. es paciencia. Acuéstalo boca abajo, paciencia, cuídalo, mira lo que no se complique y cuando solito va a mejorar. Y si no mejora, bueno, comienzas a trabajar con él. Sí. Y pescar, y ir evaluando que esa neumonía se te organice, no se te organice, se te haga una NOFA, y si requiere unos corticoides, unos pulsos, hay que estar atento a eso también. Yo, por ejemplo, soy muy a favor de la utilización de corticoides locales, inhalados, salmeterol, Sí. fluticasona, broncodilatadores, a pesar, mira, no, me decían, ¿para qué le vas a poner si no tiene broncoespasmo? Sí, pero tengo hipoxemia. Ya, o Sí. sea, en algo tengo que mejorarlo. De repente llegué al hospital y todo el mundo me decía, pero ¿para qué le vas a poner atroven y fluticasona? Ponle, le digo, ponle. No le Ya, va a hacer mal. todo el hospital lo está utilizando ahora. Sí, aunque no tenga ventilación, cuando he estado a cargo de las UTI, ingresan con nariz de alto flujo y fluticasona, Ujú. salbutamol, de una, la dexametasona 6 miligramos por día, de una, de una. Exactamente, o sea, por eso te digo, este COVID nos ha vuelto a enseñar medicina y lo que hay que seguir es estudiándolo y viéndolo. Nadie es experto en COVID, cada vez se vuelve muy diferente, cada vez te vienen patrones diferentes, cada vez te vienen pacientes, por lo menos allá no sé, Toño, pero acá en Ecuador te vienen pacientes bastante manipulados en el contexto del COVID, entonces ya tú vas a tratar a un paciente complicado, que no es el mismo que te viene virgen totalmente. Sí. Pero bueno, Es más difícil. eso es más difícil. Excelente, Hugo. Excelente, compadre. Felicitaciones. Un saludo, Toñito. Cuídate, hermanito. Julito. Igual, Sí, hermano, un abrazo. quería mostrarles algo que, bueno, en la charla mencionaste contraindicaciones del prono, ¿no? Y hablaste del embarazo. Y Es una cómo, contraindicación relativa. Es una sí, contraindicación relativa tomando en cuenta el tamaño, el monitoreo del bebé. Tienes que trabajar conjuntamente con el ginecólogo, porque obviamente en el contexto de la hipoxemia tienes que cuidar mucho al niño, ya, mucho al niño. Entonces, la ecografía obstétrica, la valoración obstétrica, el monitoreo del bebé, obviamente en una posición prono no es tan fácil, pero si tienes que hacerlo para mejorar el estado de oxigenación de ambos pacientes, lo haces, ¿ya? Lo haces. Tomando en cuenta de que obviamente la compresión mecánica del producto y del útero a nivel de los grandes vasos abdominales pueden provocarte en un determinado momento sufrimiento fetal. Entonces, es con pinzas el manejo. ¿Mm? sí, yo quería enseñarles algo, pues no, tú sabes que estaba en esta institución y pues nos enfrentamos un día a esto, ¿no? Ujú. Rápidamente les muestro, aquí está nuestra paciente, la del centro, no sé si lo pueden ver con el puntero, eh, 26 semanas y bueno, pasó lo que en esa época pasó, ¿no? Todo el mundo tomaba hidroxicloroquina, bueno, estando embarazada incluso, acitromicina, un sinnúmero de cosas, y tratamos de ir cumpliendo metas. Me acuerdo que Fernando, tú lo conoces bien, pues, ¿no? Fernando Rosenberg Ujú. tituló PIP, y ya para la noche, pues, amanecer, nos decidimos a pronarla, ¿no? Obviamente, como bien lo mencionaste, el monitoreo, acá, esta no, nuestra paciente es esta, ¿no? La del centro, ¿no? Que está ahí en prono. Estos son otros casos. Sabemos que generalmente estas pacientes son excluidas, pues, ¿no? De los sitios de los estudios clínicos, o hay pocos casos. De hecho, el caso, la serie de casos más largos que yo recuerdo, no he revisado últimamente, es de Shang, ¿no? Que son 16 casos. Eh, y bueno, como pienso yo, y lo has dicho muy bien, a veces hay que atreverse, ¿no? Pero obviamente con responsabilidad y monitoreo como lo mencionaste, ¿no? Entonces, esta es una charla de otra situación, pues, ¿no? Pero como también lo nombraste, pues acá tienes esta mamá, pues, en ECMO, ¿no? Ujú. Vigil con su niño y, bueno, una bonita historia, ¿no? Esto es un hospital me parece que en Nueva York, cogí la imagen, ¿no? Entonces, eso quería mostrarles, Muy eh, buenas imágenes, muy buenas de imágenes. que, de que
a veces tenemos que atrevernos, ¿no? Como las preguntas de Toño, si nos atreveríamos a conectar a alguien en Bafo, pues yo no, porque no tengo experiencia, pues no, pero seguramente en el centro en que está Toño, pues lo pueden solucionar y lo pueden manejar bastante bien. Bueno, eso quería mostrarles. Acá, Bernardo Bajaña, déjenme dejar de compartir. Nos dice una pregunta. Pensé que iba a hacer una pregunta. Mucha ciencia, dice Bernardo. Profesor Bajaña, Falta un la maestro. guitarra, falta la guitarra. Bueno, no sé si tengan más preguntas. La verdad que es un tema muy bonito, pues obviamente para los que hacemos ventilación mecánica, el distrés es, eh, no sé, la cereza del pastel, pues no para nuestra especialidad, como para el cardiólogo, el EKG, qué sé yo. Si no Todavía tienen estoy buscando un logo adecuado para bordar en el mandil, pero no me entra el ventilador mecánico entero ahí, huepuchi. Yo tengo un amigo que se llama David Oñate, puedes hablar con él, te puede dar sugerencias de qué bordar en el mandil. Te puede asesorar bien. Ya. Bueno, vamos concluyendo, ¿no? No sé si tengan alguna duda, aprovechando que tenemos acá a Toñito desde Santiago y a Hugo. El día de mañana tendremos nuestra última conexión. Tenemos cuatro temas, ¿no? Tratamiento farmacológico COVID-19 por el doctor José Salvatierra. Y nos vamos de imágenes, ¿no? Ecografía COVID-19 por Wilson López. Ya voy a leer. Imágenes en COVID-19 por el doctor Galo Izquierdo, un imagenólogo, un amigo imagenólogo, y recuperación post-COVID-19 por el neumólogo broncoscopista, el doctor Jorge Zambrano. Tengo una pregunta acá de Bernardo. Consejo a los anestesiólogos, traten siempre de mantener el manejo ventilatorio que se lleva en UCI. Oye, y yo sé por qué lo dice Bernardo, yo sé porque él antes de ser anestesiólogo, pues como muchos saben, fue un médico en formación de la unidad de cuidados intensivos. Y eso es lo que hay que evitar, digo yo, el divorcio entre la emergencia y la UCI y entre la UCI y el quirófano, ¿no? Solía pasar que tenemos un paciente con un PIB alto, con 10, 12, y llegaba el anestesiólogo, ¿no? Bueno, con mucho respeto, yo sé por qué Bernardo lo menciona, y el anestesiólogo lo desconectaba y se lo llevaban ambú al quirófano, entonces, ¿no? Todo Fregaba el trabajo de todo se iba al reclutamiento. diablo. Entonces, Sí. eso es cierto, ¿no? Y nos pone acá, no hacerlo es condenar al paciente y complicar al usiólogo. Pero recuerdo, y lo recuerdo en ese aspecto, a Wilson Solórzano, un amigo, pues, cirujano, en que era agradable hablar con ese cirujano, porque el tipo llegaba y no solo te preguntaba por los drenes, sino por todo. El tipo llegaba y te preguntaba, ¿qué fallas orgánicas tiene el paciente? ¿Qué sofá tiene? ¿Cómo estás corrigiendo? Etcétera, etcétera. Y al final te decía, yo lo opero, pero tú entras al quirófano. Y te hacía entrar y te llevabas el ventilador y bueno. Entonces, eso es muy cierto lo que dice Bernardo, ¿no? No debemos, como en algún momento se mencionó, eh, tener una política mancomunada entre los departamentos, ¿no? Lo que hace emergencia, debe haber continuidad en la unidad de cuidados intensivos y a su vez en quirófano. No sé si Es verdad, totalmente. no sé si tengan alguna otra pregunta. De verdad que me quité algunas dudas, hice las preguntas que creo generalmente nos hacen, ¿no? Ah, bueno, y quería decirles que esta paciente, la embarazada que les enseñé, la tuvimos un poquito más de las 48 horas con Alberto Vilés, ¿te acuerdas? Pues, ¿no? El fin de semana, pues que Alberto está ahí, en Prono, ¿no? Y después nos fracasó el primer winning y Alberto se la jugó y la pudo estudiar en su segundo destete y no fue bien. Bueno, estamos concluyendo esta noche agradable, una revisión de distrés con el doctor Hugo Hernández. No sé qué
Oye, esto es cierto lo que dice Bernardo. La TIVA con sus pacientes es ideal porque puedes pasar el ventilador de UCI al quirófano y mantener su trabajo. Mira, yo voy a contar algo breve. Estaba en una clínica privada que hacían recuperación cardiovascular y el anestesiólogo, y creo que está por aquí Enrique, no sé, Enrique Ochoa. Los anestesiólogos sacaban al paciente y la bomba venía configurada en TIVA. Oye, yo odiaba esa nota. Yo quería ver microgramos, kilo, hora, lo que sea. Pero después, Enrique, y me acuerdo, el doctor Ordóñez, Juanito Ordóñez, para los que no conozcan, me explicó algo de TIVA, tuve que ir a leer también, y es muy cierto, ¿no? Nos da, bueno, en esta época de escasez nos haría un poco de problemas, ¿no? Pero sí nos da un mayor manejo en la parte ventilatoria del paciente, ¿no? Para cumplir los objetivos, pues ahora en COVID. Honestamente, hay muchas bombas que lo pueden hacer, no he configurado TIVA en un paciente COVID. Yo ando con los microgramos, los kilos y las horas, depende cómo uno lo quiera poner, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tengan más preguntas, si no, pues les agradezco la conexión, estamos concluyendo. Te agradezco, Guito, tu tiempo, sé que tienes que seguir corriendo de hospital en hospital. Un verdadero placer, Julito. Entonces, no olvidar las metas, ¿no? Yo creo que podemos hablar mucho aquí de ECMO y muy pocos tendremos la oportunidad de verlo o de hacerlo, a lo mucho quizás considerar y derivar al paciente, pero bueno, conocimientos que debemos tener, ¿no? Entonces, no olvidar el volumen tidal, pues de 6 mililitros por kilo, pues del peso predicho, como bien lo dijo Hugo, no porque sea más gordo le voy a dar más volumen, los pulmones no engordan, ¿no? Mantener una P-Plat, pues menor a 30, algunos dicen 28, el driving pressure, que es definitivamente algo que demostró que individualmente impacta en la supervivencia de los pacientes, menor a 15, algunos, si pareciera, pues van a ver el valor menor a 12. Titular PIP, en base, diría yo, a algún o algunos métodos, ¿no? Hay maneras incluso por ecografía, espero que de pronto se pueda revisar un poquito de eso mañana con Wilson, voy a ver si lo inquieto en algo de eso, bueno, y pienso yo que no la sabemos todas, no somos expertos. Mira, acá estás tú, Hugo, que sabes muchísimo de esto, tienes experiencia, horas de vuelo acumuladas hartísimas, y Toñito que estaba pues está en un centro de referencia, el centro más grande de Santiago, referente a COVID, pues tenemos que aprender diariamente, ¿no? El COVID, Así es, totalmente, totalmente. El COVID-19 lo que nos ha dicho, haga el cuidado estándar de su paciente, ¿sí? Exactamente lo mismo, ocúpese de la gastroprotección, nutrición enteral temprana, ventilación protectora personalizada, cuidado de las escaras, nutrición enteral temprana, considera el prono, bueno, un sinnúmero de opciones, ¿no? Y algo muy importante, el sobreabuso de los antibióticos. Esto es una infección viral y no tiene sentido usar antibióticos. Considéralo en un paciente pues, que viene instrumentado, viene, como decimos, invadido de otra institución, y que a veces en casa, penosamente, como bien lo mencionó Hugo, se entorpece el tratamiento con un sinnúmero de antibióticos que no tiene sentido. Es que eso precisamente fue una anécdota, porque cuando empezó todo esto, pues comenzó el tema de la pandemia, todo el mundo, AMS Claritro, AMS Citro, ya tratemos, o sea, la parte bacteriana, la Sonan, si venían ya, ¿no? Que personal de salud, ponle esto. Y siempre fue el miedo de la sobreinfección bacteriana y bueno, lo fuimos aprendiendo de a poco, de a poco, de a poco, pero obviamente creo que algunos en la parte privada seguían y pone la MS, y pone la claritromicina, y pone la citromicina. Y una vez me tocó manejar un colega, ¿ya? Víctor Jiménez, también intensivista, justamente con Milton Chan, ¿ya? Que es infectólogo, colega también, amigo, se formó en el italiano conmigo. Y justamente fue ahí la discusión, mira, médico, intensivista, pasa acá, le ponemos antibióticos, no le ponemos antibióticos. Milton se quedó, no le ponemos antibióticos, no le ponemos antibióticos, no le ponemos antibióticos.
Y el hombre era fiebre, fiebre, obviamente los corticoides, leucocitosis, aumento de los neutrófilos, fiebre. Milton se paró, te lo digo, todo el departamento de terapia intensiva, ponle antibiótico. Milton, no. Y ahorita está haciendo la guardia, Víctor. Recuperó bien. Eso le digo, la individualización de los casos es muy importante y entre menos dañemos, mejor. Entre menos cosas que el paciente no utilice, mejor. Entre podamos normalizar, como decía el profesor Estenio, normo, todo, mejor. Y cuidados. A nosotros nos pagan por ser cuidadores de pacientes. Cuidadores de pacientes. Es así. El monitoreo es la función del intensivista. Ahora que mencionaste esta famosa frase que tiene unos años, pues, ¿no? De que menos es más. Recuerdo un artículo que seguramente lo has de haber visto, que es una forma de abanico, que se titula así, menos es más, y lo escribe, pues, Gattinoni, Luciano Gattinoni, ¿no? Y habla de cómo la gente usaba altos volúmenes, nutría de una manera exagerada, transfundía abusivamente, bueno, etcétera, ¿no? Y que sabes, pues, que a partir del año, estimo yo, 2000 más o menos, ¿no? Un poco se partió la medicina intensiva, dejando un poquito atrás, ¿no? Con mucho respeto a Shoemaker, y avanzando, pues, con el profesor, qué ingrato, el profesor que hizo las metas de sepsis, perdóname, Huguito. Rivers, Emanuel Rivers, ya. Entonces yo opino que lo que debemos hacer es tener observación, aprender de nuestros maestros que han tenido experiencia acumulada. Es cierto que la experiencia es el más bajo nivel de evidencia, pero a veces la gente que tiene la curiosidad de quedarse junto al paciente escribe o poco escribe, ¿no? Pero te puede dar el análisis y las pautas para iniciar un ensayo clínico, ¿no? Y de ahí para adelante tú puedes cambiar, pues, las cosas. Y pienso que un poco Rivers se benefició de eso, ¿no? Lo que se llamó en su momento. Y si tú te das cuenta de todos los objetivos, todas las campañas sobreviviendo a la sepsis, todos los artículos de sepsis, todos se siguen basando en Rivers. Todos se siguen basando en Rivers, a pesar de que muchos se fueran en contra y todos seguimos basando en Rivers. Y la meta por objetivos en reanimación, la meta por objetivos en monitoreo, la meta por objetivos en ventilación mecánica, la meta por objetivos en COVID, es lo que hace la diferencia entre el correcto manejo de los pacientes y el inadecuado manejo. Así es, ¿no? Entonces, lo que trataba de decir es, por ejemplo, en lo que pasó con Shoemaker, que era lo que se denominó la hiperresucitación, y cómo Rivers nos dejó claro que debíamos ir cumpliendo metas para poder ir avanzando, ¿no? Pero en este, digámoslo cierto modo, protocolo, viene el arte, y el arte de personalizar el tratamiento para el paciente, ¿no? Que no es sencillo, no es sencillo, y no somos dueños de la verdad, y necesitamos un intensivista que sintonice con nosotros para poder darle el mejor tratamiento, pues, a nuestro paciente. No sé si quieras dar algunas palabritas de despedida ya, Huguito. Bueno, gracias a todos, un verdadero placer. Veo algunos nombres conocidos. Espero que haya servido. Disculpen que no presenté, y también ha sido una charlita un poquito apurada, pero bueno, creo que la conversación que se formó con Julio y Antonio sirvió para aclarar muchas más dudas referentes. A las órdenes, Julito, un placer verte. Listo, espero verte en otro evento, Huguito. Igualmente. Listo, bueno, quiero decirles que el día de mañana las 4 charlas que le anuncié, y vamos a tener el sorteo, no lo tengo acá en mano, del segundo libro, del libro de Vía Aérea de la SATI, me parece que es del 2017 o 2018, no estoy tan seguro, pues entre los que se han inscrito, ¿no? Si no hay más dudas o alguna pregunta, doy por terminado el día de hoy y les agradezco por la conexión. Tengan buenas noches.